Buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, bien, gracias. qué bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Se ve el PPT, ¿verdad? Para partir, Sí, sí se ve. ya, perfecto. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que hayan descansado. Quedamos en esta lámina, si mal no recuerdo. Aquí estábamos hablando de la superficie específica y cómo afecta, por ejemplo, a la demanda de agua el tener una partícula de cemento más fina, ¿ya? Retomando lo que vimos la clase anterior, que no la he podido subir porque lo olvidé el día viernes y después traté de meterme a cursos, parece que está con problemas en los cursos porque no pude cargar la página. No sé si les pasó lo mismo. A mí me funciona bien, por lo menos, profe. Sí, ay, a mí no, ya. Bueno, hoy día me pongo al día con las clases del día viernes y con la de hoy. Retomando un poquitito lo que vimos el día viernes, revisamos algunas características del cemento. Hoy vamos a terminar de ver las características del cemento y vamos a partir con áridos. ¿Ya? Estábamos en esta lámina que habla de la superficie específica y que, déjenme apagar, sí tengo apagado el video para mejorar la señal, ya. Entonces les contaba yo el día viernes que teníamos una partícula y si esta partícula la triturábamos o la hacíamos más fina, la demanda de agua aumenta. Por lo tanto, cementos más finos tienen una mayor demanda de agua. Y esto mismo se aplica al árido. El árido más fino tiene una mayor demanda de agua. Por lo tanto, hoy día es muy importante el uso de aditivos para compensar esta demanda de agua y que efectivamente tengamos o respetemos las razones agua-cementos de diseño. Ya hablamos también de cómo afecta la razón agua-cemento en términos de resistencia. ¿Ya? La finura del cemento se trabaja o se ensaya vía tamizaje, vía superficie específica, ¿ya? También hay otro sistema que es la turbidimetría, y hay otros que tienen que ver con sedimentación o utilización de rayos láser. En Chile, la que más se aplica es esta, que es el permeabilimétro de Blaine, ¿ya? Y el Blaine nos indica qué tan fino es el cemento. La unidad de medida del Blaine, ya para que ustedes la tengan en cuenta, es área dividido en masa, ¿ya? Es decir, cuánta superficie en centímetros cuadrados, por ejemplo, tengo por gramo de cemento o por kilogramos de cemento, ¿ya? Para que se hagan una idea, más o menos la superficie específica que usamos nosotros en Chile es de 4.000 centímetros cuadrados por gramo, la vamos a ver más adelante, ¿ya? En cuanto a eso, en cuanto a la superficie específica. Ahí también una suerte de tamizado que no se hace como el tamizado que le realizamos a los áridos, donde vemos el ancho de tamiz, ¿no es cierto? Los tamices del cemento son bastante más pequeños y se miden en micras, y por lo tanto no es aplicable el mismo método que para los áridos, sin embargo es el mismo principio. Hacemos pasar el cemento por distintos tamices con distintas aberturas y podemos generar una curva granulométrica del cemento. La masa unitaria, viene siendo como la densidad aparente del cemento, y ¿por qué hablo de aparente? Porque ustedes acá en la lámina pueden ver, si se fijan, y la pregunta que cae de cajón es
si tengo la misma cantidad de cemento en estas dos vasos, no sé cómo se llama, tiene un nombre químico esta cosa. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿tengo la misma cantidad de cemento en estos dos vasos? ¿Qué creen ustedes? Depende de la densidad con la que estén puestos cada uno de los vasos. Claro, muy bien, Camilo, porque el cemento, al ser tan finito, tiene una alta capacidad de compactarse. Entonces, si yo lo compacto, lo golpeo este vaso, obviamente el volumen va a bajar, sin embargo, la masa es la misma, ¿ya? Y aquí nos podemos dar cuenta por qué es tan importante y por qué la norma hace tanto hincapié en que los materiales se deben medir en masa y no en volumen, ¿ya? Si ustedes miden en volumen, aquí podemos tener distintos volúmenes de cemento, si se fijan, pero la misma masa. Y lo que quiere decir es que esta está más compactada que la que tenemos acá, ¿ya? Insisto, al ser tan fino el polvillo del cemento, es muy fácil que se compacte. De hecho, cuando ustedes compran en saco, se compacta en el viaje, en el camión, donde va en la ruta, digamos, se va compactando el cemento y muchas veces el saco llega a obra o llega donde se va a utilizar y da la sensación de que el saco viene endurecido. Uno lo mueve y ahí se descompacta el cemento y adquiere este volumen aparente, ¿ya? ¿Dónde se usa esta unidad o esta medida? Principalmente para verificar los stocks de cemento que tenemos disponibles, ¿ya? No se usa para dosificar se usa el peso específico, bien digo, que es como la densidad real, viene siendo la densidad real del cemento, ¿ya? Y por lo tanto, la densidad en este caso va a depender, o la masa unitaria, que está aquí valores rango mínimo y máximo, va a depender de la compactación que tenga este cemento en el recipiente donde nosotros lo tengamos depositado, ¿ya? Aquí tenemos nosotros un desarrollo de resistencia del hormigón, ¿ya? Esta curva es característica, la forma para todos los tipos de cemento, si ustedes se fijan, y este gráfico fue extraído del Portland Concrete Association, donde compara distintos tipos de cemento entre un cemento tipo 4, ya que es de bajo calor de hidratación, por ejemplo, con un cemento tipo 3, que es de altas resistencias tempranas, y si se fijan y hacemos la comparación entre el mínimo y el máximo, en el caso del cemento tipo 4, tenemos una resistencia a un día de casi un 18-19% de la resistencia final. En el caso de los cementos de alta resistencia inicial, al día ya tenemos un 50% de la resistencia final. Ya todos llegan al 100%, esto está en porcentaje. Y por lo tanto, los distintos cementos se comportan de distinta manera en su relación resistencia-edad, ¿ya? Es importante esto que lo tengan en cuenta, porque en el caso de Chile, que tenemos cementos de alta resistencia y cementos grado corriente, es el que, entre paréntesis, se denomina especial en términos comerciales, ¿ya? El nombre especial es un nombre comercial. Esos cementos, por norma, son cementos de grado corriente, ¿ya? Y el cemento de alta resistencia son los dos tipos de cementos que tenemos, normativamente hablando, van a tener o van a presentar estos mismos comportamientos. El cemento corriente o cemento especial va a tener una resistencia menor o un crecimiento menor a las primeras edades y después va a llegar al 100%, no a la misma resistencia en términos netos, sino que en porcentaje. Y el de alta resistencia tiende a tener un comportamiento de aumentar o tener mayores porcentajes de resistencia en los primeros días para después, en la segunda parte de su crecimiento, tener una curva un poquito más achatada. En cuanto a los cementos disponibles en Chile, ya les adelantaba que teníamos los cementos de alta resistencia y los cementos grado corriente. Estos que están aquí son de producción nacional,
Sin embargo, hoy día tienen que considerar que hay varias empresas que trabajan con cementos importados. Hay algunas que estos cementos importados les adicionan la puzzolana. Acá en Chile comprar el clinker con el yeso o el cemento Portland tipo 1 y después acá les incorporan la puzzolana. Ya hay otros que lo usan sin incorporar la puzzolana. Y estos cementos tienen un mejor rendimiento en términos de resistencia. Sin embargo, no hay que olvidar que la norma impone un mínimo de 240 kilos por metro cúbico de cemento, ¿ya? Entonces aquí tenemos los Portland, que se utilizan principalmente en proyectos especiales, cuando la especificación indica que debe ocupar un cemento Portland tipo 1 en términos internacionales. A lo mejor ustedes pensarán, ya, pero estamos en Chile, ¿cuándo vamos a tener una especificación internacional? En muchas oportunidades tenemos especificaciones que vienen escritas fuera de Chile, y en esos casos, en bastantes oportunidades, se trabaja con cementos especiales o cementos sin la adición. Melón y Polpaico los producen en términos especiales, en realidad todos lo producen, siempre y cuando sea lo suficientemente grande para justificar esa producción distinta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros acá todos tienen yeso por si acaso, aquí dice clinker, sí, pero también es clinker con yeso, ¿ya? Después tenemos los Portland puzolánicos, donde teníamos hasta un 30% de puzolana. Tenemos el Polpaico 400, el Polpaico alta resistencia inicial, que se denomina ARI, el BioBio AR, que se trabaja en Teno, también el Melón Extra y el Inacesa alta resistencia. Hoy día, esta tablita es hace un par de años atrás, hoy día también tenemos que las empresas tradicionales, que son Melón, Polpaico y BioBio, las empresas chilenas tradicionales, también importan cemento y les agregan la puzzolana en sus plantas, en algunas de sus plantas que son solamente no de clinkerización, por lo tanto no tienen un horno, pero sí tienen lo que es lo que se denomina la molienda conjunta, ya que es agregarle esta puzzolana y volver a hacer este remezclado mediante una suerte de molienda, ¿ya? Y en el caso de, perdón, aquí me faltó el de siderúrgico, y en el caso de los cementos corrientes tenemos todas estas marcas. Acá también les he escrito algunas otras empresas que hoy día están trabajando en Chile con bastante participación en el mercado, que es Cementos San Juan, ¿ya? Tenemos a Transex y tenemos a Hormigones BSA, y ellos, estas tres empresas, son importadoras de cemento y trabajan el cemento con adicionándosela acá en Chile. Compran el cemento tipo 1 y le adicionan la puzzolana, ¿ya? Ahí lo que nos ahorramos es todo el proceso de clinkerización, esto del horno, esto de elevar la temperatura del cemento y extraer el agua a la piedra caliza, ¿ya? Esto lo vimos el día viernes, que tiene que ver con las características de los distintos, o de los dos tipos de cemento que se consideran en la norma, tanto corriente como alta resistencia. Y aquí quiero aclarar que estos valores son los mínimos. Cuando ustedes les preguntan a las cementeras las características, estas características, ellos informan estas características, ¿ya? Porque aquí tenemos mínimo y el máximo, entonces ellos informan que cumplen la norma, pero no suelen informar el valor exacto que ellos tienen, ¿ya? Yo creo que por un tema más comercial que por un tema de una estrategia comercial, así como de secreto industrial, ¿ya? Y acá también es importante comentar que el hormigón premezclado, que nosotros también vamos a estudiar con bastante relevancia, en el caso del hormigón premezclado, las cementeras en su gran mayoría utilizan cementos de alta resistencia, que no los van a encontrar ustedes en la compra de retail, en una ferretería no van a encontrar cemento de alta resistencia, y en general es para proyectos o para las hormigoneras, y por lo tanto es un cemento que si ustedes quieren replicar la dosificación
en obra, por ejemplo, cuando trabajan con hormigón premezclado, ahí hay que pedir este cemento porque no les sirve el cemento que pueden comprar ustedes regularmente, ¿ya? Aquí hay algunas características del cemento, lo que tiene que ver el peso específico, que se utiliza principalmente para la dosificación, ¿ya? Este peso específico o densidad, como quieran llamarle, el término específico y técnico es peso específico, es de 3 kilogramos por decímetro cúbico, ¿ya? Y para el cemento de alta resistencia 3.1, y este valor es el que se usa para la dosificación, que se realiza en volúmenes absolutos, no volúmenes aparentes, ¿ya? Los tiempos de fraguado más o menos andan, yo les comentaba, entre promedio 2 horas, y entre 1 hora y media y 3 horas más o menos anda el cemento alta resistencia, y el cemento corriente más o menos entre 2 horas y media y 6 horas para inicio y fin de fraguado. En términos de consistencia normal, si se recuerdan de la semana pasada que hablamos que la consistencia normal tiene relación con la cantidad de agua que yo requiero para hacer la hidratación del cemento, los cementos chilenos andan del orden del 26 al 33% del peso del cemento en agua para realizar la hidratación. En términos teóricos, yo podría colocar solamente esta cantidad de agua en los hormigones y el cemento debiera ser capaz de hidratarse. Sin embargo, hay que considerar que tenemos agua que se pierde vía evaporación y por eso que le tenemos que colocar al final más agua. La cantidad o la razón agua-cemento regular que se utilizan más o menos andan del orden de 45 a 70 más o menos por ciento dependiendo del tipo de hormigón y de la curva razón agua-cemento resistencia con la que vayamos trabajando. Y acá les comentaba el Blaine. El Blaine, la unidad es en área por masa, si se fijan, y anda del orden de los 3.500 a 4.000 para cementos corrientes, más o menos, y de 4.000 a 4.000 centímetros cuadrados por kilo para un cemento de alta resistencia. En la medida que aumento el Blaine, ¿ya? Se aumenta la finura del cemento y por tanto los cementos de alta resistencia son más finos y eso facilita la hidratación de la partícula de cemento, ¿ya? Por eso es un buen indicador, ¿ya? Y hoy día tenemos la tecnología para poder usar aditivos que compensen esa alta demanda de agua por la finura. Sin embargo, de todas maneras, dado que usamos más de esta cantidad de la consistencia normal, tenemos nosotros o es posible que utilicemos razón agua-cemento relativamente bajas. ¿Ya? Bueno, lo que es resistencia, que es la que está informada vía norma chilena, el calor de hidratación, también como valores referenciales, el cemento corriente tiene una menor cantidad de calor de hidratación y por lo tanto genera menos calor al exponerlo al agua y a la reacción química. Esta característica de acá es muy importante para hormigones masivos que generan mucho calor, ¿ya? Y la expansión autoclave que habla de o tiene relación con características más bien de la hidratación o de la cristalización de la partícula de cemento. ¿Cómo se almacenan? Nosotros en Chile tenemos tres formatos para la distribución del cemento. Está el saco de 25 kilos, que ya hace un par de años quedó en 25 por la ley del saco, no sé si ustedes están al tanto de eso. Antes era de 42,5, hoy día tenemos sacos de 25 kilos. También se comercializan en lo que se llama Big Bag, que son bolsas de 1 tonelada, y se comercializa a granel vía silos, ¿ya? Los silos que se usan en Chile son regularmente de 60 toneladas o de 90 toneladas, son silos metálicos que se instalan cercanos a las plantas hormigoneras, y ahí se deposita el cemento vía presión, se saca con un compresor de un camión, y ese camión hace 30 toneladas, y con eso nosotros tenemos el abastecimiento de los
silos de cemento. Los ambientes deben ser ventilados, debemos tener baja humedad relativa para que no se genere la hidratación del cemento. Si estamos hablando de sacos, tenemos que apilar en alturas regulares, ¿cierto? Tampoco dejarlo pegado a piso, sino que va en estos pallets. Tampoco puede quedar pegado a las paredes de la bodega, ¿ya? Y es muy importante que cuando trabajamos con cemento en saco, podamos hacer este ordenamiento de la bodega, que lo primero que entra es lo primero que sale, ¿ya? Los sacos de cemento vienen con fecha de vencimiento, y, o sea, vienen con fecha de elaboración, perdón, y tienden a durar más o menos 3 meses antes de que empiece la hidratación. Va a depender estos 3 meses del ambiente. Si yo tengo un ambiente muy húmedo, estos 3 meses se van a reducir bastante, y en ambientes más secos el cemento tiende a durar más tiempo sin hidratarse. Si nosotros pudiéramos dejar al vacío, si pudiéramos tener sacos de cemento al vacío, podríamos tener eternamente este cemento listo para ocupar, ¿ya? Pero los sacos que usamos nosotros en Chile son de papel craft, doble, o sea, tampoco es una barrera tan importante para la humedad, y por lo tanto se estima que son más o menos de 3 meses. Y en el caso del cemento a granel, no alcanza a ocurrir una hidratación sustancial en el cemento, principalmente porque el consumo es bastante rápido, ¿ya? En el caso del Big Bag, que son estas bolsas de 1 tonelada, tienen principal aplicación cuando no tengo o no dispongo de un silo, o no puedo incorporar un silo. Donde más lo he visto yo los Big Bag es en plantas mineras. Cuando la planta de hormigón está dentro de la mina, está en el túnel, ya que también existe. En ese caso, lo que se trabaja son estas grandes bolsas de 1 tonelada, porque no es posible instalar un silo, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir aquí un poquitito porque les quiero mostrar un ejemplo de silo, porque, para que me entiendan a qué me refiero con el silo. Ya. Voy a mostrarles primero una fotito, ahí, eso es un silo, ¿se fijan? Tiene una forma cónica acá, y están conectados a la planta de hormigón en unas tuberías que hay en la zona posterior. Voy a mostrarles ahora una especificación de silo. Ya, este es de 60 toneladas. ¿Se ve ahí sí, estamos viendo ya. Si se fijan acá el silo, estos son los componentes de un silo, donde tengo la tapa para los filtros, tengo, ¿cierto?, para hacer las mantenciones, hay un filtro superior, tenemos una tubería de despolvamiento, ¿ya? La forma cónica que les comentaba en la parte inferior, aquí está la válvula de la compuerta, tiene una fundación, o debería tener una fundación para poder anclarlo, ¿ya? Aquí es el punto que se conecta con el camión para realizar la descarga, o sea, la carga del silo, y si se fijan en este caso, aquí porque las cementeras entregan a modo de comodato a sus clientes que compran cemento, ya sean premezclados o sean constructoras que compran cemento, les entregan en comodato estos silos para almacenamiento, y por lo tanto ellos entregan también como esta suerte de manual para la correcta instalación del silo y que funcione bien. ¿Ya? Si se fijan ahí,
están como los detalles también estructurales del silo. Voy a irme acá para el tema del montaje. También se entregan especificaciones para el montaje del silo, ¿ya? Acá tenemos los planos de fundaciones, porque hay que hacer unas pequeñas fundaciones para los soportes, estos son silos metálicos, para los pilares metálicos, ¿ya? Y también se entregan algunas recomendaciones de mantenimiento que tiene que ver con que no tengamos costras de cemento pegadas al cono, ¿cierto? O al manto de este silo, que al quedar estas costras se van hidratando el cemento y se va pegando, entonces hay que ir haciéndole una mantención y una limpieza. ¿Ya? Ahí también, aquí está el plano fundaciones, si se fijan. ¿Ya? Y están también todo lo que son las dimensiones, bueno, el cálculo en términos de enferradura, etcétera, y lo que son las dimensiones y los accesorios que vamos a tener en este silo. ¿Ya? Les voy a compartir ahora la misma PPT para mostrarles algunos ejemplos de especificaciones técnicas, de ejemplos, o sea, textos de especificaciones técnicas que aparecen en los documentos que indica el proyectista, que tiene que ver con el cemento. En la mayoría de los casos, basta con que uno diga que el cemento tiene que cumplir con lo establecido en la norma chilena 148, tal como aparece acá, ¿ya? Aquí también se habla que en cuanto a clases, grados, propiedades químicas, física y mecánica, el cumplimiento es referido a la 148. También indica la especificación que el abastecimiento debe ser estudiado de manera de no producir paralizaciones en la faena por falta de cemento, ya que es un insumo, bueno, igual que los otros muy importante, tampoco podría hacerlo sin áridos, pero en el tema del cemento no es como comprar un insumo tan regular, por lo tanto requiere una logística especial y es importante utilizar, por ejemplo, lo que es la masa unitaria para establecer los stocks que tenemos disponibles y establecer en base al programa de hormigones diario cuánto es el cemento que vamos a utilizar, ¿ya? También, bueno, aquí está orientado a uso en saco porque dice que se debe almacenar en bodegas construidas con un piso sobre envigado, ya permitiendo circulación de aire. El apilamiento, los sacos no pueden ser de más de 10 sacos, separados de las paredes al menos de 15 centímetros, facilidades de acceso para un consumo ordenado, y de acuerdo a la llegada de los sacos, debiendo seguir un uso que es el primero que se utiliza, lo que primero se almacenó. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. La faena no se puede paralizar por falta de cemento porque no se puede como construir cemento, o sea, poner cemento fresco sobre cemento seco, algo así. Claro, si uno tiene, a ver, ahí hay dos cosas. Primero, las juntas de hormigonado. ¿Ya? Las juntas, uno antes de partir la obra tiene que preguntarle al proyectista cómo va a ser el tratamiento de juntas, ¿ya? Porque eventualmente también puedo quedar en pana con la planta y generar una junta fría que se llama, que es que el hormigón endureció y yo encima voy a poner hormigón fresco. Entonces el calculista uno le entrega las indicaciones para hacer esa junta, que generalmente va asociada a una limpieza del elemento, se limpia esa escobilla o con una hidrolavadora, y se utiliza un puente adherente. No sé si ustedes han visto unos que son de dos fases, uno junta dos componentes, se compran los dos componentes por separado, lo junta, hace una pasta, y eso lo colocamos como puente adherente, ¿ya? Pero eso tiene que especificarlo el calculista. Entonces, la idea de la especificación es que no nos quedemos en pana para que no generemos juntas frías no programadas, porque hay otras que son programadas. Cuando yo tengo cambio de jornada laboral, inevitablemente tengo cortado un hormigón, entre hoy día y mañana, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo que evitamos acá es que se generen juntas frías no programadas, ¿ya? Así que, en general, es esa la razón, para no generar la junta fría, ¿ya? En todo caso, igual, siempre vamos a tener junta fría, y eso hay que hablarlo con el calculista. ¿Sí? No sé si ahí le contesto la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya.
acá, chiquillos, les comparto otra especificación técnica. Estas están cortadas y copiadas de documentos de especificación técnica, para que ustedes vayan viendo los distintos elementos que yo puedo tener en una especificación técnica. Acá solamente se habla a nivel general de que debe cumplir las normas chilenas respectivas, no dice cuál norma, ¿ya? Yo aquí siempre sugiero que diga la norma. Y también se habla del almacenamiento del cemento, ya que las características de las bodegas aquí me permiten apilar hasta 12 sacos, ya con pasillos de ventilación, etcétera. Y fíjense que acá lo que más me llama la atención de esta especificación es que no se permite el uso de cemento a granel. ¿Ya? Esto, yo tengo ahí mis aprensiones del por qué no se permite uso de cemento a granel. ¿Ya? Si a mí me dieran a elegir, yo preferiría siempre un uso de cemento en saco. Sin embargo, cuando la obra no tiene una gran demanda de hormigones, usar cemento a granel podría ir en desmedro del cemento, principalmente por la hidratación. Si yo tengo volúmenes en un silo, una gran cantidad de cemento que no voy a ocupar, corro el riesgo de que se hidrate y finalmente no tengamos el hormigón en buenas características. Entonces también va asociado un poquitito al consumo de hormigones, más que al tamaño de la obra, al consumo de hormigón, ¿ya? No sé si me expliqué ahí con esa especificación. Por lo tanto, aquí no hay una receta para hacer todas las especificaciones o para que lo que tienen en común todas es que debieran aludir a las normas chilenas respectivas, en la parte cemento, a la de cemento, en la parte de ario, etc. ¿Ya? Sin embargo, también hay que considerar elementos como el almacenamiento, elementos como el uso, elementos como el consumo de cemento que voy a tener en la obra para indicar algunas otras condiciones que debiera cumplir la especificación o la obra principalmente. Recuerden que en el caso de las obras de construcción, las especificaciones técnicas son parte del contrato y por lo tanto son obligatorias para las partes. Entonces aquí también es importante que, por ejemplo, la inspección técnica conozca la especificación al revés y al derecho para hacer valer frente a la constructora todas estas indicaciones que nos ha dado el proyectista, ¿ya? Ahora ahí vamos a ver más adelante y les recuerdo también que yo les puse en los apuntes del curso un documento que se llama algo así como guía práctica, parece, para el especificador, para que también le vayan echando una mirada ahí, porque hay algunos elementos que muchas veces nos pone el proyectista en la especificación y que si uno pudiera ponerse en el escenario de que la constructora va a tener gente que conoce de hormigón, nos deberían pasar. ¿Ya? Pero eso es una hipótesis media utópica. No sé si en construcción la gente sabe tanto de hormigón como para poder implementar adecuadamente bien todas las medidas tendientes a un hormigón de calidad. Entonces, muchas veces nos encontramos con especificaciones que son muy detalladas, que tienen mucha información, por el temor que tiene el proyectista de que hagan alguna cosa imprudente en la obra. ¿Dudas, consultas, chiquillos, hasta acá? Porque vamos a cambiar a áridos. Escucho ahí un micrófono abierto, pero no sé si quiere preguntar algo. No, profe, perdón, que cambié el dispositivo y se me activó el Ah, ya, micrófono. no se preocupe, pensé que quería preguntarme algo. Ya, vamos a ir a los áridos ahora. Déjenme dejar abiertito aquí. Ya. Ya, yo les comentaba, me parece, en la primera clase, y les decía que de repente me pierdo un poquitito, chiquillos, me avisan si no es con ustedes que hablé eso, ya, porque como hago este curso en otros cursos, y además hago los cursos del SH, muchas veces me confunden con quién hablo, qué cosa. El árido es el componente más incidente en la calidad del hormigón. No es el más importante, es el más incidente. Un buen árido
me va a ayudar a tener un buen hormigón, ¿ya? Ahora, el más importante es el cemento, ¿ya? Por el tema de la razón agua-cemento y lo que hablábamos la semana pasada. Sin embargo, el árido es muy incidente en la calidad del hormigón y lo vamos a ver aquí en varios gráficos. En Chile, los áridos que tenemos comercialmente disponibles son estos: 40, 20, 10. La grava de 40 milímetros, la gravilla de 20 milímetros, que normativamente también es una grava más fina, y la arena de 10 milímetros, y adicional a esto también hay otras arenas que son arenas correctoras, ¿ya? Que son más finas. También hay una gravilla acá intermedia que se utiliza en hormigones autocompactantes, que es de 13 milímetros, ¿ya? Entonces, vemos este gráfico, que ya parece lo habíamos visto, y aquí ustedes pueden ver que el porcentaje de árido que tengo en el hormigón es bastante importante, si se fijan, ¿ya? Y por lo tanto, lo que aporta el árido es fundamental en la calidad del hormigón. Recordar que todos los hormigones tienen aire atrapado. La norma lo define como aire atrapado, que es un aire, a mí me gustaría más un nombre como árido natural, ¿ya? Un aire natural, ¿ya? Tenemos el aire atrapado y tenemos el aire incorporado. El incorporado es el que yo lo coloco vía aditivo, y el atrapado es el aire natural que tiene el hormigón, que además está relacionado con el tipo de árido que yo estoy usando. Si se fijan acá, a lo mejor ya muchos habrán sacado sus propias conclusiones. A medida que aumenta el tamaño máximo o la proporción de árido de mayor tamaño, tengo menos porcentaje de aire en la mezcla, de aire atrapado, en este caso en la parte inferior, ¿ya? Vamos a ver algunas características del árido, la definición, y aquí me quedo con esta palabra, inerte. El árido es un componente inerte en el hormigón, es decir, no reacciona, el cemento reacciona con el agua, y el agua reacciona con el cemento. Los aditivos también reaccionan con el agua, por ejemplo, o sobre algunos procesos de la hidratación del cemento, pero es una reacción química o física, ¿ya? En cambio, los áridos tienen una reacción, no tienen reacción y por lo tanto son inertes, ¿ya? La característica más importante en el árido es la granulometría. De ahí parten todas las otras características que nosotros vamos a considerar. No es la única, pero es muy importante, ¿ya? Y la norma chilena define al árido como un material pétreo compuesto de partículas duras de forma y tamaño estables, ¿ya? Que no se comprimen, por ejemplo. ¿Qué dice la norma chilena 170 respecto del árido? Dice que los áridos deben cumplir con lo dispuesto en la 163. La 163 es la norma de áridos, ¿ya? Y esa norma de áridos, requisitos generales de áridos para morteros y hormigones, hay que considerar algunas excepciones que tienen que ver con la cláusula 6 de la norma chilena 170, que hablan de durabilidad. Porque los áridos, si bien son inertes, también pueden tener algunas sustancias que son nocivas para el hormigón y que pudieran en alguna manera ocasionar algún tipo de daño respecto de la durabilidad. Dice además la norma que los áridos se deben separar en al menos 2 fracciones, grava y arena, porque normativamente la gravilla no existe. La gravilla es una grava fina, ¿ya? Pero al menos en 2 fracciones, y aquí les digo al tiro que se separa en tantas fracciones como áridos que yo tenga en la planta, ¿ya? Previo a su uso. Y dice que el tamaño máximo nominal debe ser menor o igual que el menor de los siguientes valores, ¿ya? A ver, aquí todos entienden la definición de tamaño máximo. Pregunta primero. No, profe, yo no la entiendo. Ya. El tamaño máximo, más adelante en el apunte está como la definición normativa. Yo ahora le voy a explicar con mis palabras qué es lo que es el tamaño máximo. El tamaño máximo es la piedra más grande que yo tengo en mi árido combinado. Cuando yo hago hormigones, yo trabajo con varios áridos.
puedo tener hormigones con grava, gravilla y arena, puedo tener hormigones con gravilla y arena, y puedo tener hormigones con arena, ¿ya? El tamaño máximo es la piedra más grande que yo tengo, pero tengo de todos los tamaños, porque mientras más bien graduada yo tengo esa granulometría, lleno mejor los espacios del hormigón. ¿Se entendió ahí más o menos a mi definición? Sí, 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 yo lo ya. entendí. Entonces, el tamaño máximo, como el hormigón dentro de su clasificación, yo tengo que indicar el tamaño máximo, o sea, tengo que indicar cuál va a ser mi piedra más grande. La norma me hace una recomendación respecto al elemento estructural que yo voy a hormigonar. Es decir, la norma me dice, voy a hacer un dibujo aquí para que me vayan entendiendo. Imaginemos que tengo una viga. Esa es mi viga. Y la viga mide, vamos a poner aquí, de espesor, vamos a poner 40 centímetros de espesor. ¿Ya? Además, esta viga va a tener enfierradura, estoy hacia el turno más chiquillo para que no se espanten ahí, pero la quiero de otro color. Espérenme. Ahí. Vamos a ponerla en roja la enfierradura, ya para que se entienda. ¿Se entiende el monito, verdad? Ahí, ya. Vamos a poner 3. Ahí. ¿Ya? Y el espaciamiento entre la enfierradura va a ser, lo voy a escribir acá, espaciamiento va a ser de, pucha, no sé, estoy poniendo datos así, 10 centímetros. Ya. ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. Ya, pero voy a poner ahí, ya. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice que frente al elemento que yo voy a hormigonar, el tamaño máximo nominal tiene que ser menor a estas condiciones. Primero me dice 1/5 de la menor distancia entre las paredes interiores del moldaje. ¿Cuánto sería eso? Si me van ayudando ahí, 1/5 de cuánto. ¿Cuánto sería la dimensión de las paredes del moldaje? ¿Los 40? Los 40, el espesor del elemento. Lo voy a poner en milímetros porque los tamaños máximos se miden en milímetros, ¿ya? Ya, entonces mi tamaño máximo tiene que ser menor, la primera condición es esa, y eso me da, si me ayudan, 8, ¿cierto? 80 milímetros, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿O no? Sí, profe, 80. Sí, profe, Ya. está bien. Después me dice, la segunda condición dice que es 3/4 de la menor distancia libre entre las armaduras. Aquí estamos poniendo enfierradura cada 10 centímetros. Los números los tiré hacia el tuntún. No sé si aguanta algo eso. Ya. 3/4 de la menor distancia entre las armaduras. Ahí tendríamos que ver, ¿cierto?, cómo va si hay otro tipo de enfierradura, etcétera, pero supongamos que es 10. ¿Ya? Entonces, 100 milímetros. ¿Cuánto me da eso? 75. 75, ya. Entonces, lo que me está diciendo acá la norma es que el tamaño máximo que yo elija tiene que ser menor que esos 2 puntos. ¿Sí? El peor de los casos, o sea, el tamaño máximo que yo elija tiene que ser, el peor de los casos, 75 milímetros. Mi tamaño máximo tiene que ser menor a 75 milímetros. Como yo en Chile dispongo de 40, de 20 y de 10, yo puedo usar 40. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Yo sí, profe. Ya. Sí, Ahora, profe. la pregunta que viene, que no sé si alguien se la está preguntando, pero yo la voy a hacer, es, ya, yo elijo 40, pero también podría elegir 20, porque 20 también cumpliría 20 milímetros de tamaño máximo, ¿sí? Ambas cumplen.
La de 40 cumple la condición, porque dice, debe ser menor o igual. El 40 milímetros, la grava de 40 milímetros cumple la condición, y la gravilla de 20 milímetros también cumple la condición. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elegirían ustedes? La más pequeña, ¿Ya? ¿Y por qué sería eso? porque aportaría mayor resistencia, ¿o no? Ya. La más Eh, grande. la más grande dice alguien por ahí. Hay dos opciones, la más chica o la más grande. Ya. Chiquillos, siempre vamos a buscar usar el árido de mayor tamaño porque es más barato. Y es más barato por dos razones. Una, la producción del árido más grueso es más barato porque lo tengo que triturar menos, ¿sí? Y dos, los hormigones con mayor tamaño máximo tienen menos dosis de cemento porque el árido aporta más resistencia. ¿Se entiende? Nosotros nos vamos a tener que Sí, ir, profe. nos vamos a tener que ir bajando de tamaño máximo, principalmente por un tema de colocación, o que tengo mucha enferradura, o que tengo una difícil condición de llegada del hormigón, entonces me quedan muchos nidos. Nidos son así que se juntan todas las piedras, ¿ya? Entonces yo voy bajando los tamaños máximos en función del grado de terminación que necesito, principalmente por la colocación. Pero siempre tengo que tratar de elegir el tamaño más grande, el posible. Si aquí las condiciones, no analicé la tercera condición porque está asociada a losa, pero si aquí la condición me permite colocar 40, yo voy a colocar 40. ¿Ya? Vámonos a algunas otras características que tiene que ver, esa me la voy a saltar porque no tiene sentido para leerla, es de información para ustedes. El árido aporta un esqueleto inerte entre un ¿Profe? 60... ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? Mm, sí, sí. Los hormigones más grandes presentan mayor resistencia porque como se tiene un árido más grande, como que va a haber menos agua como entre medio de las partículas también, ¿o no? Bueno, es que es más barato hacerlo porque tengo que poner menos cemento. Si puedo colocar menos agua, puedo colocar menos cemento, para respetar la razón agua-cemento. ¿Sí? Pero es por eso, porque se ahorran cemento. Se ahorra en cemento, exactamente. Y el árido, en el costo de un metro cúbico de 40 milímetros es más barato que un metro cúbico de 20 milímetros. Además, entonces si yo hiciera el Vale. costeo de mi hormigón, es más barato porque requiere menos cemento, porque requiere menos agua, ¿sí? Y además, el árido es más barato. Y la piedra más grande, además, a ver, los hormigones fallan por tres razones. La primera podría ser mala calidad de la pasta, o sea, del cemento. Tengo un cemento de un corriente versus una alta resistencia. El alta resistencia tiene mejor comportamiento en términos de resistencia, ¿ya? La otra falla podría venir por la piedra. Si la piedra es debilucha, por decirlo de alguna manera, así que se desgrana, por ejemplo, la piedra pome, que tiene poca resistencia mecánica, también podríamos tener una falla del hormigón por el árido. Y la tercera causal, que es la más importante, es la adherencia entre la pasta y el árido. Entonces, al poner árido más grande, yo tengo menos zona de contacto entre pasta y árido, porque relleno con más árido grande. Si este árido además tiene una buena resistencia, el hormigón tiene más resistencia. Entonces, si ustedes quieren dosificar, voy a irme de nuevo aquí a escribir. Ay, cachito. Si ustedes quieren, por ejemplo, voy a hacer un G30, ustedes conocen la nomenclatura del hormigón, eso todavía no lo hemos visto, pero aquí nos vamos a ir familiarizando, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, un hormigón. ¿Conocen la nomenclatura de los hormigones? ¿Saben lo que significa eso que estoy escribiendo ahí o no? Lo voy a contar igual para los que no lo sepan. Ya, Por favor, yo no lo sé. ya. El G
el G tiene que ver con un tema normativo que habla de un hormigón especificado a resistencia a la compresión medida en probeta cilíndrica. Todo eso significa el G, ¿ya? Lo vamos a ver después más en detalle, pero para que nos entendamos. El 10, que está acá, el 30 es la resistencia a la compresión que yo le voy a pedir a ese hormigón. Es decir, en este caso, este hormigón debería tener 30 megapascales, ¿ya? O 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El 10, que está acá, tiene que ver con la fracción defectuosa, y eso a su vez está asociado a lo que es la evaluación estadística, que lo vamos a ver al final del curso, que tiene que ver con cuánto hormigón podría no darme los 30, en términos de muestreo, ¿ya? Ahora, tampoco es que me puedan dar 5, pero me tiene que dar, el 10 me permite establecer el mínimo que debería yo tener en este hormigón, ¿ya? El 40 es el tamaño máximo. Y el 12 es el cono o la docilidad. Todos ubican el ensayo de cono de Abrams, ¿no es cierto? ¿Lo vieron, chiquillos? ¿No saben materiales a lo mejor? Sí. Ya. Sí, lo vimos. Ya, entonces el cono me indica la docilidad. Entonces aquí tengo resistencia, fracción defectuosa, tamaño máximo y cono. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que yo estoy dosificando, este hormigón va a tener, por decir algo, 280 kilos de cemento por metro cúbico, para lograr estos 30 megapascales. Y aquí, si ustedes se fijan, la única diferencia es el tamaño máximo. Aquí bajé el tamaño máximo. En general, este hormigón de acá, debería tener 280 más algo. ¿Ya? Y uno, dependiendo del cemento, saca más o menos la cuenta de cuánto debiera ser. Puede andar del orden de 10 a 20 kilos más de cemento, por lo tanto es un hormigón más caro, ¿ya? Y esto pasa porque la falla del hormigón principal es en esta parte de la adherencia entre la pasta y la piedra. Por lo tanto, si tengo menos zonas de contacto con piedra, tengo mejor resistencia. ¿Se entendió? Profe, Sí, dígame. a mí, a mí todavía no me queda muy claro, o sea, yo si tengo un árido más grande voy a tener mayor resistencia o no, porque si tengo un árido más pequeño tendría más cemento y según lo que yo entiendo, a mayor cemento le otorgo mayor resistencia a mi No hormigón. siempre, porque tiene que usted contar el agua, porque la resistencia es cemento, agua dividido por cemento. Ese es el principal protagonista de mi resistencia. Si yo tengo más superficie específica de mis áridos, voy a tener más consumo de agua y por tanto tengo que subir la dosis de cemento, pero voy a quedar en la misma resistencia, porque subí el agua y subí el cemento. Misma razón agua-cemento, pero a más costo, con más cemento, pero con más agua también. Entonces no es que tenga más resistencia por echarle más cemento, va asociado a cómo yo respeto la razón agua-cemento. Ahí sí, ¿me expliqué o no? Sí, profe, vale. Ya. Si no me entienden, tienen que decirme, chiquillos, porque yo de repente yo misma me voy enredando. ¿Ya? Entonces, como la principal causal de falla en el hormigón es esta adherencia entre pasta y árido, si yo tengo más árido más pequeño, voy a tener más zona de contacto entre pasta y árido y por lo tanto mayor probabilidad, por decirlo de alguna manera, de falla. Entonces ahí, esos hormigones tengo que ponerle más cemento para poder hacerlo, porque en este caso los dos tienen que alcanzar los 30. ¿Ya? Profe, ¿puede repetir todo eso, por favor? Que justo Ah, me desconcentré un poco. ay, Lo de la idea de la ya. pasta, no. La principal causal de falla en los hormigones, estamos asumiendo que el árido cumple la norma de árido, ¿ya? O sea, que el árido es un buen árido y toda la cuestión, ¿ya? La principal causal de falla es la zona de contacto entre la pasta y el árido.
¿ya? Entre la pasta y el árido, esa es la principal causal de falla. Entonces, si yo tengo más árido, más partículas separadas de árido, tengo más zonas donde tengo esa probabilidad de falla, que es la pasta con el árido, la adherencia entre pasta y árido. Como tengo más zonas de contacto pasta y árido, ese hormigón va a tener más probabilidades de falla. Y para compensar eso, yo tengo que echarle más cemento. Pero además, ese árido va a consumir más pasta, más agua. Entonces, no es que al echarle más cemento tenga más resistencia, porque lo que yo estoy haciendo, estoy echando más agua y estoy echando más cemento. Y estoy manteniendo la razón agua-cemento. Por lo tanto, tengo los 30 megapascales. Tengo la misma resistencia. ¿Ahí me expliqué mejor o no? Sí, profe. Ya. Muchas gracias. Entonces, estos dos hormigones tienen la misma resistencia, pero este de acá es más caro, porque tengo que echarle un poquitito más de cemento, un poquitito más de agua, manteniendo la razón agua-cemento va a generar los 30 megapascales, y además este árido es más caro que el de arriba. Entonces, finalmente, este de acá es más caro, por esas dos razones. ¿Ya? Entonces yo les decía que el esqueleto inerte de áridos va entre 65 y 80%, ¿ya? Y un pequeño porcentaje es cemento y otro poquitito es agua. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Una buena graduación, es decir, una buena compacidad. Y aquí también, ahí, para los que están escribiendo, ese término compacidad tiene que ver con que yo llene todos los espacios del hormigón con alguna partícula maciza, no con aire ni con agua. Entonces, el árido me permite ir rellenando todos los espacios, el árido más chiquitito me permite ir rellenando todos los espacios. Entonces, cuando yo hablo de tamaño máximo, estoy hablando de la piedra más grande. Sin embargo, estos 40 también tienen partículas en los tamices inferiores, la de 20 también, y además yo le tengo que colocar arena. Este hormigón no es que tenga solo piedras de 40, tiene 20, 12,5, 10, 5, todos los tamaños de trabajo. Y en el caso del 20 también, tengo de 20, de 12,5, de 10, de 5, de 4, así, todos los tamaños hacia abajo, ¿ya? La función de los áridos en este hormigón es ser el esqueleto rígido que aporta relleno económico. Hacer un hormigón con puro cemento sería carísimo, y además con el calor que produce esa reacción química es una cuestión que se les va a fisurar por el calor, por la pérdida de agua, ¿ya? Los áridos además tienen que tener resistencias mecánicas tales que le permitan absorber los esfuerzos al cual será sometido el hormigón. Además también aporta durabilidad, y además permite reducir los cambios volumétricos resultantes del proceso de fraguado y endurecimiento, porque la reacción cemento-agua genera pérdidas de humedad, ¿ya? En el caso de los beneficios que tiene usarlo en la economía, porque es un relleno económico mucho más barato que el cemento, le entrega estabilidad volumétrica al hormigón y mayor durabilidad. Algunas características importantes de los áridos tienen que ver con el peso específico, la forma y la textura. El peso específico le aporta peso propio al hormigón, y la forma y textura aporta o no aporta trabajabilidad. Y eso, en este caso, es importante para la colocación en estado fresco. Cuando yo les digo, también que les comentaba, cuando veíamos las propiedades del cemento, decíamos que dividimos siempre el proceso entre hormigón fresco y hormigón endurecido. Al que construye le interesa el hormigón fresco, pero al calculista y al usuario le interesa el hormigón endurecido. Por lo tanto, tenemos que compatibilizar estos dos mundos para que el hormigón tenga un determinado comportamiento frente a las solicitaciones, pero que el hormigón sea colocable en su etapa de hormigón fresco, ¿ya? ¿A qué nos referimos con la forma y textura? Por ejemplo, un árido liso, muy liso, no genera tanto roce, ¿cierto? O trabazón de las partículas, y por lo tanto los áridos que son muy lisos tienen un mejor cono, una mejor trabajabilidad, porque no hay roce, porque fluye el hormigón mucho más fácil,
pero después en estado endurecido no hay tanta trabazón y por lo tanto baja la resistencia. Entonces tengo que ir compensando, ¿ya? Algunas propiedades mecánicas que tienen que ver con el módulo de elasticidad y con la resistencia propiamente tal de la piedra, ¿ya? Y en el tema químico, el tema de la reacción álcali-agregado, por vía formación de sílice amorfa, y el contenido de materia orgánica que puede afectar los tiempos de fraguado, y en el caso de algunas propiedades térmicas vamos a estar, o tenemos que tener ojo con el coeficiente de dilatación térmica, que podría, en casos de hormigones expuestos a mucho frío, mucho calor, generar muchos cambios de volumen, ¿ya? Y lo que son la resistencia al fuego. La definición de árido fino y árido grueso no la voy a leer, solamente les voy a comentar que el árido grueso es todo lo que está por sobre el tamiz de 475 y el árido fino es lo que está entre el 475 y el 0075. Yo no sé si ustedes todavía ya han hecho cursos de suelos. ¿Alguno ha hecho cursos de suelos ya o no? Sí, profe. Sí, ya. Mecánica. En mecánica del suelo, ustedes ven y hablan de suelos finos, los que están bajo la malla 0075 o 08 le llaman algunos también, ¿sí? Esos son limos y arcillas, bajo el 0075. En el caso del hormigón, cuando yo hablo de árido fino, estoy hablando entre 475 y sobre los 0075. Aquí dejo fuera los limos y arcillas porque en el hormigón no sirven, no nos gustan. Entonces se limita todo el material que va bajo la malla 0075. Hay algunas distribuciones y vamos a lo que es la granulometría, que es la característica más importante en el hormigón, más relevante en términos de distribución. Y aquí es importante que ustedes sepan que hay un valor que se llama módulo de finura. Este módulo de finura, en un solo valor uno puede más o menos hacerse la idea de qué tan grueso y qué tan fino es el árido, ¿ya? El cálculo del módulo de finura se hace o está detallado en la norma chilena 165, en la parte final de esa norma, que es la de granulometría, y la fórmula general, tanto para árido grueso como para árido fino, es esta que está aquí, que es 9, menos la razón entre la sumatoria de los porcentajes que pasan dividido 100. Pero no todos los porcentajes que pasan de la granulometría, sino los de estas mallas que se llaman las mallas de la... Está muy chiquitito esto, ¿cierto? Espérenme, lo vamos a agrandar un poquitito para que lo puedan ver. Yo no sé si... Ahí. Ya. La norma las llama los tamices de la serie preferida. Entonces el cálculo del módulo de finura involucra el tema de la sumatoria de todos los porcentajes que pasan en las mallas de la serie preferida, y esa razón con 100%, con 100 se resta de 9. ¿Por qué 9? Porque son 9 los tamices. 9 los tamices de la serie preferida. Aquí pueden ver ustedes la relación entre módulo de finura y resistencia a la compresión. Aquí está asociado al módulo de finura de las arenas. A medida que aumenta el módulo de finura de la arena, o sea que la arena es más gruesa, yo tengo una mejora en la resistencia. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Les voy a subir, en este momento voy a tratar de, porque tuve problemas en la mañana para ingresar a los cursos, ahora les voy a subir un paper que habla del módulo de finura. Me interesa que, por eso que ahí Fernando en la mañana me preguntaba si partimos siempre a las 10:30. Sí, Fernando, partimos siempre a las 10:30, terminamos a las 11:30, y la idea es que en la media hora que nos queda de clase, ustedes puedan ir revisando los apuntes, de modo que cuando ya ingresamos a la sesión sincrónica, podamos ser una suerte de resolución de dudas y poder aprovechar mejor los... ¿Ya? Entonces yo ahora les voy a subir un documento que quiero que vayan leyendo para que podamos comentarlo
el día viernes. Todavía no partimos con el horario del día jueves porque estamos, me falta todavía un profesor auxiliar, pero yo les voy a ir avisando cuando ya vamos a tener esa sesión. Camilo, usted había preguntado, le quedó claro con la explicación, ¿no es cierto? Ahí que usted preguntó por el chat, Camilo. Sí, después me lo Ya. explicó ahí mismo. Ya, estupendo. Chiquillos, ¿dudas, consultas con respecto a este tema o a otro tema? ¿No? Yo, profe, Cuénteme. una duda igual media anexa. Ya. Eh, ¿A usted ¿Cómo le digo, funciona lo que es le digo Nicolini nomás o cómo se llama usted? Ignacio Nicolini, pero sí, Igna- Nicolini, Sí, ya. más chistoso. Escucha. Ya, es que yo tengo que ser seria porque soy profesora. Po. Ignacio, entonces. Ya, ya, cuénteme. ¿Cómo funciona el hormigón flotante, profe? El hormigón flotante. No sé si usted me está hablando del ferrocemento, a lo mejor, ¿o no? Es que estaba viendo un documental que estaban construyendo un puente y salía que como los pilares los construían como con hormigón flotante. Y no sé, igual me causó mucha curiosidad de por Sí. qué flota en verdad. Bueno, a ver, no sé si será lo mismo que estoy pensando, pero efectivamente cuando uno trabaja, por ejemplo, en río o en mar, se puede trabajar con hormigón bajo agua, que es un hormigón con una dosificación especial, tiene aditivos que también permiten más cohesión del hormigón, y yo puedo hormigonar con agua, da lo mismo que esté el agua ahí, no tengo que sacar el agua para poder hormigonar, ¿ya? Entonces no sé si ahí el documental a lo mejor estaba mal traducido o se refería a eso. Pero también hay un hormigón que permite, que incluso se han hecho barcos de ese hormigón, que es un hormigón que se llama ferrocemento, que tiene tiene armadura, tiene otras condiciones de colocación, y ahí hay que hacer cálculos más de mecánica fluido respecto del empuje, ¿no es cierto?, que tienen estos hormigones, porque uno podría pensar que un hormigón uno lo va a poner ahí y se hunde, ¿no es cierto?, por la densidad. Pero en este caso se compensa el empuje con el hormigón, y en el sur nosotros tenemos unas suertes de balsas o similares, donde, por ejemplo, las salmoneras usan mucho oficinas flotantes. Entonces, por eso no sé cuál es el escenario que usted me está comentando. Si usted me manda ahí el link para verlo y poder complementar un poquito más la respuesta. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Ya. Chiquillos, ¿más dudas, más consultas? ¿No? Ya. Entonces, les voy a compartir este paper que les digo yo, que habla de la influencia del módulo de finura en los hormigones, y nos juntamos el día viernes y ahí comentamos la lectura. ¿Ya? Que tengan una excelente semana. Cuídese, profe. Chao. Igual Chao, profe. ustedes, Gracias, chao, profe. chao, que estén bien. Gracias. Gracias a Chao, ustedes, profe, chiquillos. gracias. Chao, chao.